Buenos días a todos los amigos de las redes sociales. Hoy me quiero referir a un concepto que con frecuencia nos preguntan. ¿Qué son los derechos humanos? Para definir primeramente el derecho, recuerden que los griegos nos aportaron un concepto que es el de apeirón. ¿Qué es un apeirón? Es todo aquello que no se puede ver, que no se puede oler, que no se puede palpar, que no se puede tocar, que no se puede medir, pero que existe en nuestras mentes. Ese es el derecho, es algo que no podemos definir tan fácil porque no existe. En realidad es una invención del hombre y que solamente el derecho existe en nuestras mentes. Y en conclusión, es igual de difícil conceptualizar a los derechos humanos. Yo quiero darles un concepto del cual yo estoy convencido y aportarles algunos datos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de normas jurídicas que hacen de tu proyecto de vida un proyecto con mayor dignidad. La palabra más importante en el concepto de derechos humanos será el concepto de dignidad. Por eso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los conceptos más importantes van aparejados de la palabra dignidad. Salario digno, vivienda digna, centros de seguridad digna, centros de salud dignos, todo lo que tenga que ver con la dignidad, estaríamos en presencia de los derechos humanos. ¿Qué es lo más importante entonces para un ciudadano? Primero, tener un proyecto de vida. ¿Cuál podría ser un proyecto de vida? Tener una familia, tener hijos, tener una casa, tener un trabajo, tener un negocio, ir a la universidad, que sus hijos puedan acceder a un centro de salud con dignidad. Y entonces, una vez que ubicamos nuestro proyecto de vida, tenemos que también ubicar el proyecto de vida en la Constitución y servirá para potencializar esos proyectos de vida. Los derechos humanos en realidad tienen tres figuras a la par: el garante, el titular y el destinatario de los derechos humanos. ¿Quién es el titular de los derechos humanos? Los ciudadanos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, todas las personas en este país, desde el niño hasta el anciano, son los dueños y titulares de los derechos humanos. Pero se le entregan al destinatario. ¿Quién es el destinatario de los derechos humanos? La autoridad, en sus tres niveles y en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal, estatal y municipal. Son ellos los que portan los derechos humanos para hacérselos respetar a su titular. O sea, desde el policía, el gendarme que está a pie en la calle, hasta el presidente de la República, diputados, senadores y jueces, son quien tiene el día a día que respetar los derechos humanos de las personas. Pero una vez que se violenta el derecho humano, recuerden que los derechos humanos solamente pueden ser violentados por la autoridad, no por el particular. Sería otra figura que nos podríamos referir después. Entonces, una vez que el destinatario violenta los derechos humanos, alguien me tiene que restituir el derecho humano, me tiene que resarcir ese daño, y ese será el garante de los derechos humanos. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? En este caso solamente será el Poder Judicial. Entonces, quiero poner un ejemplo un poco tonto. Si ustedes compran una televisión, vamos a suponer, a hipotetizar que esa televisión son los derechos humanos. Lo ponen en el lugar más importante de su casa y es lo más importante, el mueble más importante que tienen, derechos humanos. Pero a la par de ese mueble también viene un documento que se llama garantía, ¿sí? Y una vez, si ese derecho humano que es la televisión se descompone, o alguien lo rompe, o alguien se los violenta, entonces ya no es lo más importante la televisión. Ahora lo más importante es ese documento, la garantía, ¿sí? Esa garantía, ustedes se la van a llevar a alguna institución y les van a reponer la televisión, les van a reponer el derecho humano. Así operan los derechos humanos. Ustedes tienen derechos humanos y tienen una garantía y tienen un garante que les va a reponer los derechos humanos. Por eso el artículo 1 de la Constitución así lo refiere. Tenemos derechos humanos y sus garantías. No habla de garantías individuales. Probablemente en algún momento han escuchado que derechos humanos y garantías individuales son lo mismo. Y quizás tengan razón, que sean lo mismo. Pero actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no habla de garantías individuales. Habla de sus garantías, de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que estas tres figuras son importantes de conocerlas? Los derechos humanos tienen garantías. Hay muchas garantías. Hay las 3 básicas, las 5 complementarias y quizá hay quien habla hasta de 7. No tienen nada que ver con los derechos humanos. Las garantías son los caminos que harán que me restituyan los derechos humanos. Ejemplo sería, si alguien me quiere violentar el derecho humano a la libertad, yo tengo una garantía que podría ser el juicio de amparo. No tiene que ver ya nada con el derecho humano. El derecho humano será
la libertad y la garantía será el juicio de amparo. ¿Y quién será quien me va a reponer ese derecho humano? Pues obviamente será el garante, que como ya les expliqué, es el Poder Judicial. En realidad lo que existen son derechos fundamentales, y los derechos fundamentales pueden ser de primera o de segunda y dirigidos a las personas o a los ciudadanos. En consecuencia, los derechos fundamentales pueden ser de primera dirigidas a las personas, que serán los derechos humanos, derechos fundamentales de primera dirigidas a los ciudadanos, que serán derechos públicos, derechos fundamentales de segunda dirigidas a las personas, que serán derechos civiles, y derechos fundamentales de segunda dirigida a los ciudadanos, que serán políticos. Entonces, para concluir, ¿qué son los derechos humanos? Un apeirón, algo que no se puede definir así como el derecho, como el amor, como la amistad, como la equidad, como la igualdad. Son derechos que no podemos definir, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Darle dignidad a un proyecto de vida. ¿Qué son los derechos humanos? Conjunto de normas jurídicas que hacen de tu proyecto de vida un proyecto con mayor dignidad. ¿Qué necesita el ciudadano? Un proyecto de vida. Estos irán dirigidos a sus titulares, a sus destinatarios o al garante. ¿Quién es el titular? Nosotros las personas, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, todos son titulares y dueños de los derechos humanos. ¿Quién los porta el día a día? La autoridad, ejecutivo, legislativo y judicial a los 3 niveles, federal, estatal o municipal. ¿Quién ante la violación a un derecho humano puede restituirme el derecho humano? Solamente el garante, que será el Poder Judicial. Sigamos aportando datos, sigamos aportando apeirones, y recuerden que ahí, en donde algunos abogados hemos fracasado, quizás otros puedan tener éxito. Buen día.